Lo que decidimos es salir a bolsa para ganar credibilidad. El mayor error fue pensar que aquello sería pasajero. Otro de los errores es lo que se le llama la tarta de cumpleaños. Y en el emprendimiento no puede ser así. En bolsa te tienes que desnudar. Tener un business plan con unos números que yo creo que no se creían ni ellos. No voy a tener nunca más una empresa monoproducto. Para que te hagas una idea, una salida a bolsa te viene a costar unos... Bienvenidos a un nuevo episodio de No Surrender, el podcast donde exploramos historias de superación, digitalización y emprendimiento. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Axel Serena. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días. Bueno, con una trayectoria que empezó en el año 94 y voy a mirar la chuleta porque son unas cuantas cuestiones. Sí. Empezaste en Intercom y luego podemos un poco culminar tu trayectoria con la salida a bolsa de Bytravel en este caso. Entonces vamos a tratar sobre todo en esta conversación lo que son tanto los éxitos, los aprendizajes, un poco toda la trayectoria de tu vida profesional y también trataremos esta incursión en la startup y tu focalización en el mundo sobre todo digital. Entonces, la finalidad principal es que nos aportes tus consejos y tu visión de todo tu aprendizaje estos años. Perfecto, cuando queráis. Entonces, Axel, antes de empezar siempre hacemos unas pequeñas preguntas rápidas a los invitados para conocerlos un poco más. Y la primera sería, define la palabra éxito con una sola palabra. Éxito. Para mí éxito es, a nivel profesional, es hacer lo que te gusta. Y a nivel familiar, pues bueno, tener una familia que crece con unos valores. ¿Y un error que hayas cometido que te haya aportado mucho, que hayas aprendido mucho? Bueno, quizás el mayor error que he cometido es, en mi caso, es crear un negocio offline cuando toda mi vida me he dedicado a los negocios online. Ese quizás ha sido, hablamos a nivel profesional, el mayor fracaso, ¿no? Y por último, ¿prefieres invertir o emprender? Bueno, yo en realidad prefiero emprender, esa es la realidad, ¿no? Si ves un poco la historia o mi historia a nivel de inversión, yo empecé pues, como un business angel, bueno, yo le llamo coleccionista de cromos, ¿no? Empiezas a invertir en múltiples empresas y con el tiempo pues, te das cuenta de que las empresas a las que les dedicas más tiempo son aquellas que funcionan mejor, ¿no? Allí cambié un poco el chip y empecé a invertir únicamente en muy pocas empresas a las que les dedicaba mucho tiempo, ¿no? Y en el caso de Bytravel, pues empezó así, ¿no? Una empresa en la que invertí, a la que empecé a dedicarle mucho tiempo y hasta el final, pues, bueno, pues ahora me he dedicado, digamos, full time a esta compañía. Nos has hecho ahora unas pinceladas, pero cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy? Bueno, la historia es un poco larga, ¿eh? Yo la verdad es que tengo ya 56 años y empecé en esto pues hace más de 30 y algo años, ¿no? Empecé empecé pues como todo el mundo, ¿no? Trabajando para otras empresas, ¿no? Hasta que llega un punto pues que, bueno, decido crear la mía, ¿no? Yo no tenía capital y lo que hice, bueno, pues en aquella época como no había Venture Capitals ni Business Angels, ni existía este ecosistema, lo que hice fue poner un anuncio en un periódico buscando inversores, ¿no? Encontré unos inversores y a partir de allí pues creamos nuestra primera empresa que era Intercom, ¿no? Que era un proveedor de acceso a Internet. Tener en cuenta que en el año 94 no había gran cosa en Internet en este país. ¿Y por qué esta pasión por las telecomunicaciones? Bueno, el tema empieza de pequeño. Yo a los 15 años descubrí lo que era el mundo de la radioafición, ¿no? Bueno, yo pertenezco a un pueblo que se llama Sardañola del Vallés, que es donde nací. Allí pues hay un radioclub donde se juntaban muchos radioaficionados, ¿no? Gente que, pues, bueno, pues, que tenía cierta pasión por la electrónica y por las comunicaciones en general, comunicaciones por radio. Y empecé allí a los 15 años en este radioclub. Y allí, pues, en una exposición un día vi pues, dos ordenadores comunicándose entre sí, ¿no? Y aquello pues me apasionó, ¿no? Ver cómo dos máquinas pues, podían hablar entre ellas, ¿no? y enviarse datos. Y es ahí donde un poco empieza todo, ¿no? En principio pues era en radio, luego ya nos pasamos al cableado, ¿no? Ahí del cableado pues empiezas hasta llegar a la fibra óptica. Y es donde empieza mi pasión realmente. Antes, cuando te he preguntado sobre tu mayor error, me comentabas que era hacer una startup a nivel más offline, no dedicada al mundo digital. Correcto. ¿Por qué decidiste dar el paso al mundo online y por qué viste esta oportunidad de negocio? Bueno, como te decía, ¿no? Había mi pasión por las telecomunicaciones,
Empecé con el tema de los ordenadores, descubrí pues, lo que se llamaba el mundo de las BBS, no sé si lo conocéis, ¿no? Bueno, en los primeros años lo que había, no había una red como Internet, o era una red bastante primaria, entonces lo que había eran los ordenadores centrales, ¿no? Habían algunas compañías una que se llamaba CompuServe, que tenía un ordenador central donde se podía pues, chatear, descargar archivos, consultar información, noticias, comercio electrónico, y lo que hacía la gente se conectaba directamente a ese ordenador mediante una llamada telefónica, ¿no? Yo empecé en ese mundo, ¿no? en lo que se llama el mundo de las BBS, ¿no? Que son estos ordenadores centrales, ¿no? Y este mundo de las BBS y más la tecnología de Internet pues fue evolucionando hasta que ya se hizo pues, de una forma absolutamente descentralizada, ¿no? Antes nos has comentado que bueno, empezaste un poco en el mundo de Internet desde los inicios a nivel de usuario. ¿Cómo ha cambiado tu visión del emprendimiento con este cambio que ha tenido el mundo digital? Las diferencias un poco entre los negocios offline, digamos, y los negocios online es que normalmente los negocios online son mucho más fáciles de montar o requieren menos capital, ¿eh? O sea, tú puedes crear una mínima versión viable pues con muy poco dinero, ¿no? En cambio, si te vas al mundo offline, pues todos nos imaginamos tener que alquilar un local, tener que decorarlo, comprar el mobiliario, etcétera, ¿no? Ahí es una de las principales diferencias, ¿no? La rapidez y sobre todo pues, la poca o la menor necesidad de capital para poder crearlo. Esta es la primera diferencia, ¿no? A lo largo de los años lo que hemos visto es que cuando empezamos con esto en el tema de Internet, empezó en el tema de Internet en España, ¿no? Hablamos de los primeros proveedores de acceso a Internet, cuando las primeras operadoras lanzaron sus primeros portales, Terra, etcétera. La única diferencia es que había unas expectativas de crecimiento exageradamente grandes que no se cumplieron al inicio, ¿no? O sea, nosotros pensábamos, cuando creábamos aquello, que en 4 días iban a haber millones de usuarios. Y esto pues no ocurrió, ¿no? Entonces se crearon unos planes de negocios basados en unos crecimientos exageradamente grandes que no se cumplieron. Ese fue el primer fallo. Al final se han acabado cumpliendo, pero han tenido que transcurrir más años de los que pensábamos. Hablando de emprendimiento, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen los emprendedores a la hora de lanzar una startup y cómo dirías que se pueden evitar? El principal error es no tener un equipo que cubra diferentes funciones, O sea, cuanto un equipo que haya, por ejemplo, un director financiero, un director técnico, ¿no? Y un director, de marketing y comercial, es quizás lo principalmente necesario, ¿no? También tiene que haber alguien que actúe de líder, O sea, una compañía normalmente que todos son líderes, pues no funciona, y todos los que son pasivos, pues tampoco funciona, ¿no? Otro de los errores es lo que se le llama la tarta de cumpleaños, O sea, todos estamos acostumbrados a partir las tartas de cumpleaños en partes iguales, ¿no? Y en el emprendimiento no puede ser así, ¿sabes? Probablemente haya alguien que tenga que tener un trozo de pastel más ancho, ¿no? Y otros más estrecho, ¿no? No repartir una compañía a partes iguales porque somos 3 amigos que nos juntamos, y decidimos que cada uno tiene que tener el mismo trocito de pastel. Y bajo tu punto de vista como inversor, ¿qué es en lo primero que te fijas cuando te presentan un nuevo proyecto? Yo soy de los que creo, y creo que hay mucha más gente que piensa igual que yo, que la idea no vale gran cosa, Yo normalmente lo primero que me fijo es en el equipo, ¿no? Que tenga esas diferentes, lo que hablábamos de las diferentes patas, ¿no? Que estén bien cubiertas, ¿no? Que sea un equipo que haya experimentado ciertos éxitos o incluso mejor, que haya experimentado ciertos fracasos, que tenga una capacidad de resiliencia, ¿no? una capacidad de aguante, ¿no? Que no al primer problema que se encuentren se hundan, ¿no? Y lo siguiente que me fijo son datos. Cuando me traen una idea, pues lo primero que miro son diferentes fuentes de datos para comprobar que hay cierta demanda en ese sector, si está bien cubierta, si no está bien cubierta, si los costes publicitarios son altos o hay un hueco, ¿no? Digamos que esas son las dos cosas que solemos analizar. Sabiendo toda la experiencia que tienes sobre el mundo de las tecnologías, el mundo del emprendimiento, ¿crees que hay alguna tecnología emergente que pueda transformar la industria a día de hoy? Bueno, todo el mundo estamos viendo un poco la fiebre de la IA, ¿no? También el problema es que muchas veces ya hemos visto unas cuantas fiebres, Entonces, parece que ahora la IA es algo absolutamente disruptivo, ¿no? Creo que estamos
todavía muy al inicio, ¿no?, de lo que somos capaces de hacer con IA, ¿no? Yo hasta ahora lo que he visto en la IA es, bueno, pues realmente son automatizaciones de cosas, ¿no? Tú haces unas preguntas a la IA lo que está haciendo actualmente es ir a buscar fuentes de datos y presentártelos de una forma coherente, ¿no? No parece que piense por ella misma, en realidad, o sea, no parece realmente, lo que estamos viendo no parece realmente una IA, ¿eh? O sea, parecen simplemente, pues bueno, procesos de automatización, procesos de recopilar información y presentártelo de una forma coherente, ¿no? Pero no parece que piense por ella misma, ¿no? Quizás ahí, cuando consigamos ese paso, puede ser una gran revolución, ¿no? Hay también otras industrias, la industria 4.0 tiene que evolucionar muchísimo. Ahí pues no estoy viendo grandes tecnologías en este caso, ¿no? Sí que hay una tecnología que parece que ha evolucionado mucho, que es la tecnología aeroespacial, ¿no? Pues tanto bueno, con el lanzamiento de satélites, la empresa SpaceX, lo que ayer vimos de Calleja, ¿no? El poder recuperar, ¿no? Y bueno, la conquista un poco del espacio parece que se frenó en el año 69 cuando visitamos a la Luna, ¿no? Y ahora parece que hay una evolución fuerte, ¿no? ¿Tú crees que en el mundo digital la gente no es consciente del poder o el avance que puede surgir la propia industria espacial a nivel de recursos que se puedan extraer de asteroides, que aunque esto es mucho más lejano, pues sobre todo a nivel de las telecomunicaciones? Cada vez más un nanosatélite se puede lanzar al espacio de manera súper barata, con apenas pocas decenas de miles de euros. Correcto. ¿Crees que hay muchos inversores que no saben que este sector realmente es un boom espectacular? Sí, efectivamente. De hecho, hay muchas empresas de telecomunicaciones, o sea, muchas escuelas universitarias de telecomunicaciones que están creando satélites, ¿no? Actualmente con SpaceX te permite una cosa, ¿no? El poder lanzar lo que se llaman los CubeSats, ¿no? Que este es un avance tecnológico importante, ¿no? Que tú puedes desarrollar un satélite muy pequeñito y además lo puedas hacer desde una universidad, o sea, no necesitas tener aquí la Aquí mega se lanzó inversión, ¿no? la Enxaneta en la universidad en Barcelona. Sí, de hecho hay varios de CubeSats, incluso nosotros, bueno, yo pertenezco a la Unión de Radioaficionados Españoles, que hemos lanzado el nuestro también, ¿no? Estos CubeSats son extremadamente pequeños, esto hace que en una cápsula de SpaceX quepan un montón de estos, ¿no? De pods, ¿no? Y te permiten, pues bueno, repartir ese coste del lanzamiento del cohete, que realmente es lo que cuesta mucho dinero, repartirlo entre otros muchos, ¿no? El problema de estos CubeSats es la telemetría y cómo los controlas, ¿vale? Yo estoy dentro de un proyecto que lo que hacemos es, bueno, somos miles de tíos por todo el mundo, que nos hemos montado nuestros propios receptores de satélites y vamos recibiendo los diferentes satélites y transmitiendo esa telemetría a un ordenador central, ¿no? Es como diríamos algo... Bueno, yo creo mucho en lo que es la parte de la Internet distribuida, ¿eh? O sea, bueno, supongo que sabes que hay diferentes proyectos, como por ejemplo pues el procesado de las señales que llevan del espacio, ¿no? Este es otro proyecto, por ejemplo, pues que es poder captar la telemetría de estos CubeSats y poderlos transmitir a un ordenador central para que así la universidad no tenga que tener pues megaantenas, ¿no? Para poder captar esos satélites, ¿no? Ahora has mencionado unas cuantas tecnologías. ¿Cómo crees que este auge afectará al mundo de las telecomunicaciones en los próximos 5 años? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de la IA afectará más que el mundo de las telecomunicaciones, el mundo empresarial en general, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en ByTravel estamos aplicando todas las tecnologías que podemos, ¿eh? Aplicamos IAs con chatbots, OCRs, etcétera, ¿no? Esto permite crear empresas más ligeras, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, tenemos un competidor que tiene 1.800 trabajadores y nosotros, en cambio, tenemos 58, ¿no? Incluso vamos a ver posibilidades de empresas monoemprendedor, ¿eh? O sea, una empresa con 1, 2 o 3 personas que sean capaces de hacer mucho gracias al uso de tecnologías como IA y entre otras. Bueno, no es de extrañar, por ejemplo, pues hay el caso de WhatsApp, Telegram, que se han formado o se han creado, son empresas mega gigantescas que se crearon con equipos de 25 o 30 personas, ¿no? Esa es quizás la mayor diferencia que va a haber, ¿eh? La carga, digamos, de recursos humanos dentro de una compañía. Y antes, Axel, has mencionado la figura del líder como un punto muy clave en las empresas. ¿Cuáles dirías que deben ser sus cualidades? Bueno, la primera, saber delegar. Yo creo que es saber tratar a tu equipo, ser humilde, o sea, saber y creer que no sabes de todo, saber rodearte de gente que sepa más que tú,
resiliencia. Ese es uno de los más importantes. ¿Por qué crees que cuesta tanto para los líderes delegar esas funciones a otras personas? Porque se divierte. O sea, cuando te diviertes, pues intentas hacer las cosas tú, ¿no? Lo que pasa es que llega un punto de la empresa pues que ya no puedes ser un hombre orquesta, ¿no? Tienes que dejar que esas cosas divertidas que a ti te llenan intelectualmente lo hagan otras personas, ¿no? Quizás ese es uno de los mayores problemas. Ahora pasamos a un tema que bueno, te ha tocado de cerca, que es la salida a la bolsa. Sí. Entonces, ¿qué recomendación les darías a aquellas personas que están pensando en cerrar su empresa o poner su empresa en la bolsa? Bueno, en nuestro caso, en el caso de Bytravel, nosotros no necesitábamos capital, somos una compañía totalmente bootstrap. Lo que decidimos es salir a bolsa para ganar credibilidad y confianza, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues somos una empresa muy joven, del año 2021, ¿no? Y no hemos hecho rondas de capital, entonces no aparecíamos en ningún sitio, ¿no? O sea, en este país parece que si no haces una ronda y te inyectan X millones, no apareces en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como buscábamos poder llegar a acuerdos con grandes compañías, pues necesitábamos las dos cosas, que ser visibles y ser creíbles, ¿no? Y esa fue la razón por la que decidimos salir a cotizar, ¿no? En el caso de otras empresas, pues bueno, el tema de la bolsa está un poco modificado, ¿eh? Parece algo hipercomplejo y realmente no lo es, ¿eh? O sea, voy a tratar de simplificarlo, ¿eh? Es como una campaña de crowdfunding, pero mucho más grande y regulada, o sea, con ciertas regulaciones. Y es totalmente compatible con otras formas de financiación. O sea, puedes bueno, pues salir a cotizar en un mercado secundario, no te impide que un fondo de Venture Capital invierta, un Business Angel te invierta. O sea, que es una estrategia además a más y que además es complementaria a otras, ¿no? Bueno, tiene unas ventajas, ¿no? La primera ventaja es que no tienes que negociar un pacto de socios que, bueno, pues que te apriete mucho, ¿no? No tienes que negociar cláusulas antidilución, no tienes que meter en tu consejo de administración a alguien que no te apetezca, no tienes una presión muy fuerte como en algunos fondos, fondos de capital riesgo para que la empresa crezca, ¿no? Y tienes cierta independencia en seguir una estrategia. ¿Qué criterios debería tener en cuenta alguien que quiera entrar en bolsa? Bueno, pues el primer criterio que vas a tener que tener es transparencia, ¿eh? O sea, tú te vas ahí en bolsa, te tienes que desnudar. O sea, tienes que tener unos datos auditados, tienes que tener un consejo de administración, tienes que hacer unas previsiones, tienes que ir reportando tus datos semestralmente, anualmente. Es quizás el requisito. En el resto ya te digo que el tema de la bolsa está muy mitificado, parece algo hipercomplejo y en realidad no lo es. Axel, y además de estos costos financieros directos que nos acabas de mencionar, ¿qué otros recursos o esfuerzos a nivel interno necesita una empresa para prepararse para salir a bolsa? Es bastante sencillo, ¿eh? Yo incluso te diría que bueno, pues es incluso más sencillo que la entrada de un fondo, ¿no? En realidad, a nivel interno, bueno, pues tienes que tener un departamento financiero un poco estructurado, ¿eh? Un poco estructurado que te permita pues, hacer unas auditorías y poder ir reportando datos al mercado, ¿no? En un fondo de capital riesgo probablemente tengas que reportar al fondo cada mes, en bolsa pues tendrás que reportarlo cada 6 meses o un año. Esto digamos en la parte financiera, ¿no? En la parte de marketing, bueno, pues saber aprovechar esta visibilidad que te da la bolsa en la parte de marketing y comercial, ¿no? Esta visibilidad y credibilidad para poder llegar a acuerdos con terceros, ¿no? Y en otros departamentos creo que no le afecta en exceso, ¿eh? Porque aparte de estos procedimientos legales para entrar a bolsa, ¿qué costos puede tener una salida a bolsa? Bueno, tienes el coste de la auditoría, tienes un coste de una due diligence, ¿vale? Bueno, tienes que transformarte en una sociedad anónima, quizás en algunos casos incluso tengas que valorar tu compañía por un tercero. Bueno, tienes el coste del banco colocador, lo que se llama el agente registrado. Más o menos, para que te hagas una idea, una salida a bolsa te viene a costar unos 250, 300.000 euros, ¿eh? ¿Vale? Pero, ojo, por otro lado captas mucho capital, ¿eh? Y Axel, ¿podrías mencionar algunos errores que tú has visto bajo tu experiencia en cuanto a empresas que han decidido salir a la bolsa? Yo creo que el principal error es no tener un plan de negocio claro, ¿no? Crear unas expectativas que son falsas, ¿no?
Pero bueno, pasa igual que con Business Angels y fondos de capital riesgo, ¿no? Los mayores fracasos que he visto, pues bueno, son empresas que han salido a cotizar y bueno, con un plan de negocio pues que era irreal, ¿no? Que sabían que no iban a conseguir, ¿no? Quizás salir con un precio excesivamente caro, ¿no? A cotizar, o tener un número de muy pocos accionistas que impida que haya compraventas dentro de, en la salida a cotización, pues que haya movimiento de la acción, ¿no? Esas ideas, yo creo que sí, que esas son las tres cosas, ¿no? La principal es la primera, tener un business plan con unos números que yo creo que no se creían ni ellos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene y cómo se maneja la comunicación, la transparencia con todos aquellos inversores durante el proceso de salida a bolsa? Quizás la transparencia se comunica después, ¿no? Al inicio lo único que te piden es lo que se llama un documento de incorporación al mercado, donde explicas, bueno, pues toda tu estrategia y te piden la auditoría y en nuestro caso además nosotros hicimos la valoración, ¿no? Ellos, BDO, que fue quien nos valoró nuestra compañía, nos la valoró en un rango entre 42 a 50 millones, ¿no? Nosotros decidimos incluso salir un poco más baratos y marcamos una capitalización de 38 millones de la salida, ¿no? Entonces, una vez tienes un documento de incorporación al mercado, ¿no? Explicando bien qué es lo que realizas, ¿no? Qué es lo que haces, a partir de allí, pues hay un agente que en nuestro caso fue Renta 4, ¿no? Que mostró nuestro documento de incorporación al mercado, ¿vale? Con nuestra valoración de la compañía, nuestros números auditores, se lo enseña a los inversores. Como te he dicho antes, es como una campaña de crowdfunding un poco a lo bestia, a lo bestia, ¿no? A partir de allí, pues los inversores deciden si la compañía les parece lo suficientemente atractiva, si se creen nuestros números en base, a un histórico que hemos tenido, ¿no? Y una vez ya has hecho la salida a bolsa, lo siguiente es la comunicación, ¿no? Ahí, a partir de allí, nosotros en nuestro caso tenemos un club del accionista donde les vamos enviando un boletín donde les informamos, ¿no? El mercado también nos obliga a comunicar cada 6 meses nuestros datos de facturación comparados con el semestre anterior, ¿no? Al año tenemos que presentar los números auditados y es ir explicando, sobre todo utilizar canales como redes sociales, boletines accionistas, etcétera, irles explicando cómo va yendo la evolución, ¿no? ¿Vale? No tiene mucho de diferente a una empresa que está financiada por un fondo de Venture Capital, ¿eh? En un caso informas con un boletín o cada 6 meses y en otros casos tienes que informar a los inversores, al fondo, a los business angels de la evolución de la compañía. Es muy similar. Y Axel, ¿qué impacto dirías que tiene a largo plazo la salida a la bolsa? Bueno, sobre todo lo que a largo plazo, a corto incluso ya es sobre todo visibilidad y transparencia, ¿no? De hecho, en Japón está muy bien visto salir a cotizar únicamente por la transparencia, ¿no? En otros países, a lo mejor es quizás un poco más especulativo, ¿no? O sea, buscan la especulación de la acción, ¿no? En nuestro caso fue simplemente eso, credibilidad y transparencia, ¿no? El hecho de que estemos cotizados, nos ha abierto unas puertas, a trabajar con posibles grandes partners que antes nos veían como una startup nacida hace 3 años y ahora nos ven como un proyecto mucho más sólido. Pues enfocando un poco toda tu experiencia en el ámbito sobre todo del cierre de empresas, ¿cómo has asumido o cómo has gestionado a nivel personal una situación de cierre, una situación de quiebra de una de tus empresas? Aparte del aprendimiento, de lo que aprendes, ¿no? de estas circunstancias para no volver a cometer los mismos errores, quizás lo más importante es hacerlo de una forma controlada, ¿eh? O sea, todos sabemos que llega un punto que llegas a una red line, ¿no? Una red line donde dices, oye, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Lo más importante es tener esa red line siempre presente, ¿no? Y una vez ya tienes una red line es preparar lo inevitable. Entonces, si tú preparas lo inevitable, las cosas salen mucho mejor, ¿no? ¿Qué tienes que preparar? Tener dinero para pagar lo principal, dinero para pagar a tus trabajadores. Digamos que ese es el punto más crítico, ¿eh? Esa gente, que ha confiado mucho en ti y que ha estado dejándose la piel, no los puedes dejar en la estacada, ¿no? A partir de allí, tener unos buenos abogados concursales y tener esa buena preparación, ¿no? Tener, tener bien estudiado y no tener que llegar a esa cuando llegues a esa red line estar preparado. Y Axel, ahora acabas de comentar que has cerrado varias empresas. ¿Cuáles dirías que son los elementos que te han hecho ver ese cierre?
Mira, en el caso del 2008, que fue la crisis un poco que hubo en España, ¿no? Allí aprendí sobre todo dos cosas, ¿no? No voy a tener nunca más una empresa monoproducto, ¿vale? Tener una empresa multiproducto, evidentemente, pues diversificas riesgos, ¿no? Lo siguiente que pensé es, oye, ya no quiero depender de la economía de un país, quiero tener un producto multinacional desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues si la economía española o la economía de un país va mal, pues, bueno, pues que otros no me afecten, ¿no? Esa es digamos, la principal enseñanza, ¿no? La segunda, que fue lo del COVID, oye, pues esto no es... Bueno, ahí el mayor error fue pensar que aquello sería pasajero, ¿eh? O sea, yo sé que hay empresas que, bueno, pues que cuando vieron lo del COVID automáticamente despidieron a la mayoría del personal, ¿no? Yo pensé que eso sería pasajero y a mí el tema del personal pues me afectaba mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues dije, yo me marqué una red line. Mi red line era, oye, voy a meter X cantidad de dinero para aguantar. Lamentablemente, pues llegó un punto incluso que se alargó tanto en el tiempo, pues que esa cantidad de dinero ya no es suficiente, ¿no? Pero para mí era muy importante poder mantener los puestos de trabajo. Antes hablábamos de que una de las virtudes o elementos fundamentales de un emprendedor es la resiliencia. Hablando de tus experiencias sobre casos de cierres de empresas, ¿crees que esta resiliencia, esta actitud de resistir frente a la adversidad, crees que ha sido positiva de cara a sobrellevar una insolvencia, una quiebra? Bueno, es positiva en algunos casos y negativa en otros, ¿eh? O sea, el problema es que llegues a un punto donde te empecines, ¿eh? O sea, empecinarse en el sentido de decir, oiga, tienes que darte cuenta, no ser un soñador, y darte cuenta de que esto, una cosa es aguantar, ¿vale? Y otra cosa es pensar que se va a solucionar, ¿vale? Porque estés soñando, ¿no? Entonces, tienes que darte cuenta de que, bueno, pues empecinarte en algo que no funciona no va a hacer que el tema funcione, ¿eh? Por mucho que lo desees y aprietes los puños, ¿sabes? Y sueñes con las noches que aquello va a ir bien, ¿no? Ese es quizás un poco el mayor error de los emprendedores, ¿no? Yo ponía el caso de la televisión. En el negocio de un poco de la televisión, ellos crean un piloto, lo lanzan, ven si tiene audiencia, no tiene audiencia y automáticamente lo cierran, ¿no? Yo creo que deberíamos incluso hacer lo mismo. Axel, ¿y qué es lo que te gustaría que la gente supiera de ti más allá de tu faceta como emprendedor? Bueno, yo en general soy una persona bastante discreta y bastante austera, ¿eh? Bueno, en años anteriores, bueno, he sido muy discreto porque, bueno, pues tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de, bueno, si la gente sabía que tenía éxito, normalmente pues empiezan a aparecerte lo que llamamos ahora los haters, ¿no? En otra época a lo mejor se llamaba diferente, ¿no? Yo tenía una hija pequeña y me daba miedo pues que se viera que tenía éxito, ¿no? Quizás en normas generales te diría que me gustaría que la gente supiera que soy una persona honesta, que le pone pasión con lo que hago, que una de las cosas que me gusta dentro del mundo de la empresa es crear empresas con pocos trabajadores para poder conocer, para mí es importante, conocer el nombre y apellidos de todos ellos, ¿no? Y sobre todo respetar mucho el equipo que te acompaña, ¿no? Respetarlos, cuidarlos, normalmente hace que genere entusiasmo dentro de tu grupo de trabajadores, ¿no? O poder transmitirles cierto entusiasmo en lo que están haciendo. ¿Y cuáles son tus próximos grandes retos? ¿Hay algo que te gustaría hacer que todavía no has tenido la oportunidad de hacerlo? Yo actualmente estoy muy centrado en Bytravel, ¿no? Y estoy muy centrado en Bytravel porque además tengo, bueno, pues un equipo ya de 58 personas y también tenemos cerca de 500 accionistas que han confiado en nosotros, ¿no? Entonces entiendo que mi foco, ¿no?, tiene que ser fuertemente dentro de Bytravel, ¿no? Aquí dentro de Bytravel, bueno, pues empezamos con los visados, el siguiente producto que hemos lanzado es el tema de la tarjeta SIM, ahora y vamos a ir lanzando nuevos productos, ¿no?, nuevos servicios, ¿no? Estamos en preparación, por ejemplo, por un seguro de asistencia al viajero, tenemos también previsto lanzar un servicio de acceso a salas VIP, ¿no?, e ir creciendo pues con una serie de servicios, ir creciendo en este segmento que es el sector le llamamos ancillaries, ¿no?, el sector de los servicios auxiliares a los viajeros, ¿no? Y en eso estamos, la verdad es que estamos muy entretenidos, ¿no? No solo a nivel de negocio, ¿no?, que va creciendo mucho, sino también pues, bueno, pues a nivel intelectual, ¿no?, y creando nuevas cosas, ¿no? Eso pues, bueno, pues a mí personalmente pues me llena, ¿no?
Y a nivel de inversión, bueno, pues nuestra intención, hemos empezado en el BM Scale Up, la estrategia nuestra, lo que queremos seguir haciendo es saltar a un mercado más grande, ¿no? No sabemos cuál, a qué mercado saltaremos, si, bueno, pues no sé, iremos al BM Growth, iremos al Euronext, o quizás, pues no sé, se nos ocurra irnos al Nasdaq, ¿no? Estas son las dos cosas en las que estamos. Pues Axel, ha sido un placer, la verdad es que se nos ha pasado la charla muy corta, o sea, hemos contemplado sobre todo lo que es tu experiencia desde tus inicios a nivel empresarial, toda tu trayectoria sobre la evolución de las nuevas tecnologías, y nos hemos llevado un montón de consejos que creo que nuestros oyentes, posibles emprendedores, van a aprender mucho. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, pues la verdad es que me he sentido muy, muy a gusto y, bueno, y espero que a vuestros usuarios, no sé, usuarios, lectores, etcétera, pues les guste lo que haya podido aportar, ¿no? Gracias, Axel, por tu tiempo, ha sido muy interesante y ya sabéis, cada 15 días, los miércoles, nos volvemos a ver con un nuevo episodio. Hasta luego.